Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Observando al Mundo, un programa más hecho en colaboración entre Fundación Igualar y CIPEI. En el día de la fecha vamos a contar con la participación de Julieta Silikovic, doctora en Relaciones Internacionales, y Mariana Vázquez, docente de la UBA. Juntas vamos a debatir, vamos a problematizar y vamos a charlar sobre la política comercial argentina durante la presente administración de Javier Milei. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por hacerse su tiempo y dedicar parte de su jornada para ser partícipe de este capítulo. Que un poco para ponerlos en contexto, estamos hablando de un segmento que se llama Observando al Mundo, donde justamente nosotros lo que buscamos hacer desde Fundación Igualar, en compañía con CIPEI, es dar cuenta de los lineamientos de política exterior de Milei y de los cambios, continuidades que podemos ver a lo largo de estos meses, ¿no? Abordando diferentes ejes de la misma. Dicho esto, agradecerles a Julieta y Mariana por hacerse ese tiempo, así que damos inicio a esta entrevista. En primer lugar, Juli, quería consultarte, quería que podamos iniciar esta entrevista dando lugar a una contextualización de la situación en la que se encuentra el comercio internacional hoy. Dando cuenta justamente de los procesos de cambio que ha sufrido la economía global. ¿Qué Bien, podemos decir? gracias por la pregunta y por la invitación al espacio. Estamos en un contexto desde la pandemia donde el sistema de comercio internacional se está reconfigurando, ¿verdad? La pandemia vino a acelerar una serie de procesos que estaban subyacentes en el sistema internacional, ya incluso desde la crisis financiera internacional, pero en la salida de la pandemia, combinado con la guerra de Rusia en Ucrania, cambió algunos aspectos muy sustantivos de la dinámica del comercio internacional, en el sentido de que desde la salida de la pandemia hay, en primer término, una intervención del Estado mucho más agresiva sobre los flujos del comercio internacional, hay más proteccionismo. Este proteccionismo además tiene un giro geopolítico con la guerra Rusia-Ucrania que se suma a lo que ya venía de antes, que era el conflicto o la disputa por el control y la competencia entre Estados Unidos y China. Y a la mayor inestabilidad geopolítica global se le va a sumar el efecto sobre los precios de los fletes internacionales. Entonces, desde la salida de la pandemia, el comercio internacional ha tenido un crecimiento lento, bastante morigerado y cargado de un alto umbral de incertidumbre, con volatilidad, con evidencia hacia crecientes efectos de esas tensiones geopolíticas sobre cómo se alinean las vinculaciones. En materia de regulación, mucho peso, mucho más peso de lo que había antes en cuestiones de estándares ambientales, trazabilidad. La Unión Europea, con su Pacto Verde, introduce ahí un elemento de tensión, que es hasta qué punto es legítimo para un territorio marcar las regulaciones sobre determinadas metas ambientales cuando esto se vuelve altamente distorsivo del comercio. Y entonces tenemos un contexto en donde el comercio internacional crece menos, crece lleno de tensiones, y la competencia del desafío para insertarse en ese sistema internacional, especialmente para los países del sur global, se vuelve crecientemente complejo. Bien, y en este contexto un punto muy importante es la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ha incidido esto? Bien, ese es el componente que hoy está eh, poniendo sombra sobre todas las proyecciones internacionales, eh, tanto Fondo Monetario Internacional, UNCTAD, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, lanzan sus proyecciones para 2024 y en todas está la advertencia. Esto puede verse reducido debido a las tensiones geopolíticas y a poner la atención en cuánto importa quién comercia con quién, cuánto se lleva al margen de ganancia en las cadenas de valor. El salto lo va a dar la administración Trump, poniendo la seguridad económica como parte de la seguridad de Estados Unidos, y con esa etiqueta, es decir, acá hay una seguridad que es seguridad económica, va a decir
que los flujos de comercio ya no tienen que seguir necesariamente las reglas globales si hay una amenaza a la seguridad del Estado. Y se extiende, que se entiende por amenaza a la seguridad del Estado, para poder incluir un control mayor sobre los flujos del comercio y de inversión. Lo que está de fondo es quién tiene el poder en la transición tecnológica, quién tiene el poder en los sectores claves de semiconductores, quién tiene el poder sobre la reestructuración de las cadenas globales de valor. Desde 2018 en adelante, el nivel de proteccionismo sobre el comercio, las medidas de restricción sobre importaciones, exportaciones, aranceles, restricciones a las exportaciones, que antes éramos Argentina y un par de países exportadores agrícolas, los únicos que recurríamos a este instrumento, ahora son instrumentos que están sobre la mesa permanentemente. Hay una medida que calcula la Organización Mundial de Comercio, que es que casi el 10% de las importaciones de bienes en el mundo están sujetas a restricciones de diverso tipo, arancelarias, restricciones cuantitativas, y esto tiene un salto muy grande en 2018 y en 2022, y va escalando de la mano del conflicto Estados Unidos, o la competencia más que conflicto Estados Unidos-China. El escenario que tenemos próximo de las elecciones en Estados Unidos vuelve a levantarle un poco la vara a esta tensión, pero en el fondo lo que ¿por qué le levanta la vara? Porque entra en la agenda de política, o sea, se discute más fuertemente, es mucho más politizado el comercio internacional, y si hacíamos este diálogo una década atrás, éramos muy pocos los que ocupaban la discusión de comercio en la agenda pública. Hoy la agenda pública a nivel electoral discute comercio. Nos damos cuenta que el comercio es político. O sea, algunos veníamos diciendo hace mucho tiempo que el comercio es político, pero había una narrativa de que el comercio era neutro, ¿no? El comercio es fuertemente político. Entonces, en esta vuelta política del comercio, las elecciones de Estados Unidos le generan mayor atención a la relación Estados Unidos-China, pero ahí ya se fue asentando una cosa que es un consenso bipartidario en Estados Unidos. Esto es ya casi política del establishment, tanto demócrata como republicano, donde es esperable que las sanciones, las tensiones, las protecciones, los aranceles de Estados Unidos hacia China sigan en ascenso. La última es la implementación de aranceles de umbrales altísimos a todo el segmento de autos eléctricos de origen chino. Y esta política no queda aislada. Esta política genera un efecto espejo en otros actores del sistema internacional. Entonces vemos Unión Europea replicando un esquema de alto nivel de intervención del Estado sobre el comercio para ganar control en cadenas de valor orientadas con criterios geopolíticos. En el último mes, Indonesia, y hoy también empieza a anunciarlo también Malasia, cambiando sus regulaciones para reglas antidumping para poder ser más agresivos respecto de cómo interceder en el impacto que las exportaciones de China tienen en su territorio. Y China también ha ampliado su instrumental de medidas con las que regula el comercio para tener mayor palanca en las relaciones internacionales. Entonces, hay todo un panorama que nos hace más esperable que la geopolítica incida en el comercio. ¿En todo el comercio? No, esta es una advertencia importante. Estas palancas, esta mayor agresividad sobre las relaciones comerciales internacionales tiene segmentos claves. Son segmentos que son sensibles a la competencia global, que tiene que ver con semiconductores, tiene que ver en algunos eslabones con las tecnologías estratégicas para la transición energética, tiene que ver en algunos casos también con algunos componentes en materia de salud y aprovisionamiento de farmacéuticos, pero afecta mucho menos al comercio de alimentos, afecta mucho menos al comercio de algunos bienes industriales que no son lo que se llama uso dual, que puede tener un uso militar, y entonces nos genera una globalización que tiene muchas capas. Hay capas de la globalización que siguen como 1990,
Y hay capas de globalización que tienen este giro geopolítico crecientemente marcado. Y eso hace que sea muy importante incorporar la lectura desde la política internacional a la hora de leer el comercio. Totalmente. Y también entiendo que, lógicamente, esta situación conflictiva también se termina de cristalizar en estos espacios multilaterales, haciendo que, por ejemplo, hoy la OMC se encuentre en una situación incómoda. ¿Qué podemos decir hoy del lugar que tiene la OMC? La Organización Mundial de Comercio lleva muchos años intentando adaptar a la reconfiguración de la distribución de poder global. La Organización Mundial de Comercio supo ser un instrumento muy en la medida de la estructura de poder de la salida de la Guerra Fría. Y luego le costó al sistema multilateral encontrar una vía para cumplir esas funciones que tienen los organismos internacionales. ¿Qué hacen los organismos internacionales? Reducen los costos de fricción. ¿Qué son los costos de fricción? Tener que vincularse con otros. Si me tengo que vincular con otro de manera esporádica y no sé lo que piensa y no tengo información, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo y gana el que tiene más poder de mercado. Los organismos internacionales permiten canalizar esos vínculos haciendo encuentros esperados, proveyendo información, generando una serie de pautas de conductas que moldean el vínculo. Esas pautas de conductas, por supuesto, no son neutras, están moldeadas a la necesidad de los más poderosos, pero dan un marco de contención. Esas reglas hacen ruido cuando las relaciones de poder cambian y eso llevó a que, en primer término, la Organización Mundial de Comercio dejara de ser un espacio prioritario para crear normas globales para el comercio global. Las normas empezaron a hacer por los acuerdos regionales, acuerdos preferenciales, megaregionales, y la OMC perdió esa capacidad de espacio de negociación. Y esto llevó un largo tiempo hasta encontrar vericuetos, caminos alternativos para crear reglas cada vez más globales. En la última década tenemos en la Organización Mundial de Comercio pocos acuerdos que hablan de cosas que son regulaciones anexas al comercio, no son tan centrales. Facilitación del comercio, que tiene que ver con prácticas aduaneras, que es importante, pero no es el principal problema del comercio internacional. La eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrícolas, que a veces es un largo reclamo de Argentina y es un pequeño grano de arena en la regulación de hacer un comercio más justo, pero es muy pequeño. Y en el 2022 el acuerdo sobre la eliminación de las subvenciones a la pesca no regulada, no reglamentada, que es un tipo de pesca particular. También, pequeñas ambiciones. Y supo, en todo este tiempo, la OMC mantener una función que cuando uno entrevista a los diplomáticos, charla con la gente que está en gestión de la política comercial, es importante, es ser un foco, un espacio para la transparencia y para poder plantear en los comités que tiene la OMC las preocupaciones de los países. Permitir empezar a encauzar algunas situaciones que podrían escalar a conflictos y no lo hacen. Es un trabajo mucho más técnico, mucho menos fashioning, mucho menos de titulares, pero ahí sí la OMC tiene un papel muy importante y lo mantuvo en el tiempo. Decimos 10% del comercio internacional tiene barreras, pero el 90% del comercio internacional está dentro de las reglas. Y hay mecanismos que funcionan. La herida grave de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio del último tiempo, tiene que ver con cómo se resuelven las disputas. Este organismo tiene una instancia de primer orden, que es donde se hace una investigación que decide si aquella temática que está en disputa entre dos países está o no de acuerdo a las reglas. Y eso lleva a que el país que no tiene su regulación acorde a las reglas multilaterales debiera ajustarlas. Los países tenían una instancia de apelación. Y esa instancia de apelación fue víctima de la disputa o el cambio de mirada de Estados Unidos respecto del papel del comercio internacional. En la administración Trump ya venían problemas, pero la administración Trump es la que dice, en el comercio internacional nosotros necesitamos más soberanía. Acá el multilateralismo está haciendo cosas con las cuales Estados Unidos no está de acuerdo, y como mecanismo de coacción deja de votar en quiénes van a ser los árbitros que integran ese tribunal. Ese tribunal
necesita que los árbitros se nombren por consenso, con lo cual si Estados Unidos no vota, no se puede poner a ningún miembro del tribunal. Las personas que estaban ejerciendo esa función fueron perdiendo su mandato, son elegidas por un periodo, y el mecanismo de apelaciones desapareció. Pero no desapareció el derecho de los estados a apelar. Entonces los países recurren al mecanismo de solución de controversia, obtienen un informe que evalúa sus regulaciones y dice, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las reglas del sistema multilateral? Y los países ahí pueden acatar el informe o pueden decir, yo lo apelo. ¿Y a dónde lo apelás? A la nada. Y entonces esto genera un mayor nivel de incertidumbre respecto a, ok, ¿cuánto importan las reglas de OMC? Sí, depende, porque hay un vacío en cómo hacer cumplir las reglas que es bastante laxo, y entonces eso brinda o reduce cuán importante es la OMC para el sistema internacional. Ayuda a que los estados puedan tener una relación relativamente armónica en las relaciones comerciales internacionales, sí, pero tiene el mismo peso que el que tenía en el año 2000, claramente no. Y esta tendencia, de nuevo, es algo que parece profundizarse a medida que la disputa, las relecturas de cuál es el papel del comercio internacional para el poder de los estados, para la seguridad de los estados, para la soberanía de los estados, se va reconfigurando. Entonces ahí la OMC cambia un poco el lugar y nos lleva a poner en valor, por ejemplo, los mecanismos regionales. Y en este sentido es importante marcar cómo hubo una línea de continuidad entre la administración de Trump y la administración de Biden en esto de no terminar de definir las autoridades que debían asumir ese órgano, ¿no? Sí, ahí eso es parte de los lineamientos que hablaba antes de este consenso bipartidario en la política comercial externa de los Estados Unidos, donde se observó una notoria continuidad, hubo matices en la retórica, pero las medidas que hacían a la guerra comercial se mantuvieron, las políticas hacia la OMC fue levemente más constructivo el papel de Estados Unidos que durante la administración Biden que durante la administración Trump, pero no llegó a proveer soluciones a un problema global que hoy está atado a esta voluntad de acción de Estados Unidos. Bien, por otro lado, a la complejidad que nos plantea esta creciente rivalidad, que se cristaliza justamente en todos los ámbitos multilaterales, le tenemos que sumar dos conflictos bélicos latentes entre, por un lado, Ucrania y Rusia, y por otro lado, Palestina e Israel, que lógicamente estos conflictos siempre tienen sus proyecciones regionales. Entonces, ¿cómo afectan estos conflictos latentes a la situación del comercio internacional en la actualidad? ¿Cuánto afecta una guerra o un conflicto militar al comercio? Depende de quiénes sean los que están en conflicto. Entonces, no es lo mismo el conflicto Rusia-Ucrania que el conflicto Israel-Palestina. En el caso de Rusia y Ucrania tenemos actores, especialmente Rusia, que tenía un gran peso sobre el comercio internacional, y un actor Ucrania que tenía un menor peso relativo, pero una alta interconexión con uno de los hubs de producción global, que es la Unión Europea. La guerra de Rusia en Ucrania va a disparar varios procesos de impacto muy importantes sobre el comercio internacional, vinculados al efecto que tuvo sobre los precios. En 2022 tuvimos una alza de precios inédita, tanto en energéticos como en alimentos, y esto modificó la agenda de políticas, la agenda de transición energética se vio modificada por el impacto que tuvo la guerra sobre los precios y, en el caso del aprovisionamiento de gas desde Rusia, el efecto que en Europa de interrupción de ese aprovisionamiento. Y en materia de alimentos disparó además todo, o reposicionó una agenda que venía con poca atención, levantó vuelo la agenda de la seguridad alimentaria, y ahí donde Argentina pudo posicionar también una interpretación sobre cómo es la seguridad alimentaria y el país
el protagonismo de los países que somos productores de alimentos. Entonces la guerra tuvo un efecto sobre las agendas, tuvo un efecto sobre los precios, tuvo un efecto también sobre las prácticas de la política comercial, porque a partir de la guerra Rusia-Ucrania se empiezan a implementar de manera también asombrosa y con pocos antecedentes el uso de sanciones unilaterales. Estas no son sanciones que acordó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino son sanciones unilaterales que utilizan el comercio y el sistema financiero internacional para intentar castigar o modificar las conductas de otros estados. Y el volumen de comercio abarcado, el carácter disruptivo de las medidas que se implementaron, generaron también cambios en la mentalidad de qué es lo legítimo. Vos estás en un espacio de toma de decisión de políticas, lo que generan estos conflictos es ampliar cuáles son las medidas que se consideran válidas. Entonces esto fue sumamente disruptivo. El conflicto Israel-Palestina no tiene el mismo alcance de mercado, no tiene el mismo efecto disruptivo sobre las políticas. El conflicto Israel-Palestina en realidad se enmarca en una para el comercio internacional, en una conflictividad regional, donde lo que está afectando es en la incertidumbre de algunos pasos logísticos claves vinculados a la probabilidad real de los hutíes de bombardear, afectar, tomar control de los buques, y está afectando algunas rutas marítimas, pero no estamos viendo un efecto sistémico sobre el comercio internacional equivalente al de Rusia-Ucrania, con lo cual no lo pondría de igual manera sobre la mesa. Sí, lo que pone de manifiesto es que el comercio internacional hoy tiene algunos cuellos de botella que son puntos débiles para aquella mentalidad que era propia del momento de auge y globalización, que es confiar en sistemas de aprovisionamientos globales altamente extendidos, estas cadenas globales de valor largas, con poco stock, donde entonces quienes tienen esas estructuras de comercio y producción quedan muy vulnerables ante la probabilidad en ascenso de irrupción de conflictos. Bien, excelente. Y en lo que respecta a la Argentina, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el patrón de inserción comercial que actualmente tiene la Argentina? ¿Y qué podemos mencionar sobre la actual política comercial de Javier Milei? Para ahí tenemos que hablar como unas 5 o 6 horas más. Argentina tiene en su inserción comercial internacional una dificultad desde hace década y media, que es la dificultad de hacer un salto en su inserción comercial, y esto tiene que ver con tanto patrón productivo, con qué ha pasado con los precios y también con la macro de la Argentina. En los últimos años el comercio internacional ha quedado subordinado a las urgencias macroeconómicas, sobre todo las restricciones cambiarias tuvieron un impacto importante en la capacidad de plasmar algunos proyectos de desarrollo de exportaciones que eran muy, muy alentadores, y que en los últimos años esos proyectos que trajo el gobierno de Fernández tuvo buenos proyectos de proyección para las exportaciones, pero que no pudieron ser ejecutados porque la situación macroeconómica pesó más que cualquier proyección de comercio exterior, y hay que marcar que en la Argentina el comercio exterior o la política comercial externa no viene siendo prioridad de hace muchas décadas. No viene siendo prioridad en el diseño institucional, no viene siendo prioridad en la estabilidad de las políticas. Es siempre una herramienta de ajuste o de control para suplir otras urgencias ante que un plan sostenido para proyectar sectores claves y ayudar a la exportación de los productores argentinos. Dicho esto, nos encontramos en un contexto difícil, procesos de poco crecimiento del comercio internacional y una Argentina con alta volatilidad doméstica, con inflación. Eso dificultó la inserción internacional. La canasta de exportaciones y los socios de exportación de la Argentina cambiaron muy poco en los últimos años. Brasil, Estados Unidos, China como los principales orígenes de importaciones. Brasil
China, Estados Unidos como principales destinos de exportación. Las canastas de MOA, manufacturas de origen agrícola, es el principal de las exportaciones, pero ahí tenemos en realidad exportaciones con bajo nivel agregado en el procesamiento de los alimentos, es más los pellets y harina de soja que alimentos que incorporen. Sí hay que destacar en los últimos años el crecimiento del sector de carnes, que tuvo una apertura de mercados importantes, pero no vemos un cambio estructural. Y el problema en la coyuntura actual es que la política exterior de Milei no parece estar leyendo los cambios del sistema internacional. Entonces, las pocas decisiones que hubo hacia comercio exterior no cuentan con ese matiz estratégico que hoy están teniendo el resto de los países. Y un punto clave que hay que llamar la atención es qué pasa en nuestra región. Una de las características del patrón de inserción comercial de la Argentina es que mientras que en las exportaciones hacia el resto del mundo priman manufacturas de origen agropecuario de bajo valor agregado y productos primarios, hacia Mercosur y el resto de América Latina predominan las manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario con mayor valor agregado, más vinculados a alimentos, y un mayor protagonismo de cantidad de empresas pymes y de empresas del interior del país. Todo este contexto hace que las agendas externas e internas sean extrarregionales e intrarregionales de comercio exterior sean diferentes. Esa proyección de esta agenda de manufactura en lo que va hacia la región de América Latina y Mercosur viene declinando. Viene declinando tanto por lo que Argentina no hace como por lo que hacen otros países también. Y los incentivos del sistema internacional que llevan a la primarización. Pero el dato fundamental es qué está pasando con Brasil. Brasil está desarrollando un nuevo plan industrial en donde Argentina importa poco y nada. Uno mira, hace el scan del nuevo plan industrial de Brasil, podés buscar dónde aparece mencionado Mercosur, dónde aparecen mencionadas las cadenas que tienen que ver con Argentina, que es cada vez menos. Mercosur no se menciona. Y entonces, tenemos un país que está apuntando hoy a reindustrializar, mientras que Argentina no. Y tenemos que Brasil, que es el líder motor regional, Argentina cada vez le importa menos. Y eso es un problema para la inserción comercial internacional de aquellos sectores que hacen manufacturas, de aquellos sectores que son pymes, de aquellos sectores que están no vinculados a las grandes corporaciones. ¿Qué herramientas o qué está haciendo el gobierno de Milei frente a esto? Poco y nada. El desplante en la cumbre de Mercosur, por más que la canciller se haya mostrado muy constructiva en las reuniones, no ayuda a darle prioridad y a darle una señal a aquellos sectores exportadores que piensan al mercado latinoamericano como su principal mercado. La voracidad por la apertura y por una lectura de vinculación en el comercio internacional sin intervención del Estado, deja a los exportadores e importadores vulnerables a los giros geopolíticos que otros estados sí están dando en sus políticas comerciales. La poca relevancia, por ponerlo en esos términos, que la administración de Milei le da en la política exterior, la política económica exterior, a la dimensión ambiental, también deja fuera y deja vulnerables a los exportadores argentinos en un contexto donde los principales mercados están exigiendo cada vez más instrumentos de trazabilidad y de regulación ambiental para acceder con los bienes que se producen en nuestro país. Con lo cual en eso son alertas donde hoy las cosas que desde la perspectiva de la inserción comercial importan no están siendo consideradas en esta incipiente política exterior.
Y algo que, para traer algo que vos dijiste al principio, lo que está perdiendo de vista, me parece, la presente administración, es que el comercio es político. El comercio es político, sí, Y ciertamente. requiere del Estado justamente un Estado habilitante, que habilite, que ordene, que articule, y esas articulaciones lógicamente se dan a nivel interestatal, no es de empresario a empresario. Coincido plenamente con lo que planteás y ese es uno de los problemas de una lectura anacrónica, podemos decir, del sistema internacional que tiene la administración Milei, donde este giro, donde la geopolítica parece importar cada vez más, la diplomacia en las relaciones económicas internacionales no está siendo considerado. Y el componente ingenuo que traía la globalización de fin de Guerra Fría, donde todos los mercados se abrían para propender a la paz y no hay intervención del Estado y las empresas alegremente pueden vincularse entre sí. Es un universo que en realidad no existe, donde las empresas que lideran en los mercados globales, los países que tienen mejor performance en los mercados globales, tienen una vinculación muy estrecha Estado-empresa. No hay relaciones comerciales internacionales sin el rol del Estado jugando activamente y especialmente en la coyuntura que nos toca atravesar en este escenario post-pandemia, guerra Ucrania y demás factores que venimos considerando. Así es. Ahora, ya que nos diste pie hablando un poco de Mercosur, hablando un poco de la región, quería pasar a Mariana y quería consultarle si no nos podía dar un pantallazo del estado actual de los esquemas de integración en general. ¿Cómo andan en los procesos de integración? ¿Cómo se han visto atravesados por estos procesos de cambio y estas tensiones que Juli recién nos marcó de forma muy clara? Bueno, mira, para adecuarme un poquito al tiempo que tenemos, empiezo y después seguimos conversando por aquellos esquemas de los cuales Argentina forma parte, ¿no? Mercosur, UNASUR, CELAC, con las particularidades de este momento. Voy a tener más preguntas que respuestas. Por ahí el análisis de Juli, que dijo, en realidad coincido 100%, con lo cual muchas de sus planteos los podría haber hecho y ya me allanan el camino, pero nos pregunto, cuánto esa disputa hegemónica atraviesa también los procesos de integración de nuestra región. Y para ver estos procesos, yo creo que un componente fundamental del contexto actual es la gran polarización política que es global, pero que está planteada muy fuertemente en nuestra región. Y creo que la integración regional está rehén de esa polarización política. Por ejemplo, hace menos de un mes tuvo lugar en Honduras la reunión de la CELAC Social. La reunión de la CELAC Social, que es un espacio que no existe institucionalmente en la CELAC hoy, como sí existe en las cumbres sociales del Mercosur, por ejemplo, que hay una norma del Mercosur que obliga a los estados a organizarla. En el caso de la CELAC eso no existe. Entonces, la CELAC Social viene siendo, desde enero del 23, un espacio donde se encuentran organizaciones y movimientos sociales, que en este caso tuvo lugar en Honduras y se dio en diálogo con el gobierno de Honduras, que ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, pero no fue convocado oficialmente por la CELAC. Con lo cual, los estados, parte o miembros de la CELAC, podrían simplemente dejar que sucediera. Sin embargo, 10 estados de la CELAC enviaron una nota a la presidencia pro tempore hondureña de la CELAC repudiando que eso hubiera sucedido, ¿no? Es un símbolo de la gran dificultad que tiene hoy la integración en cada uno de sus esquemas para encontrar aquello que amalgama. Creo que Brasil
con una visión estratégica de convicciones y de interés nacional, ¿no? Que en parte tiene mucho que ver con lo que comentó Juli recién, de su proyecto nacional, de su plan industrial y también de una visión de cuáles son las anclas de la estabilidad política en la región que evitarían eventualmente intervenciones extrarregionales. Brasil es el país que más está haciendo por buscar esos elementos que amalgamen a nuestra región, ¿no? que frenen la balcanización. Sin embargo, eso parece estar siendo muy difícil, ¿no? Si nosotros recordamos los primeros años de la UNASUR, vamos a ver que en esos años coexistían sin mayor problema gobiernos de derecha como el de Piñera en Chile o el de Uribe en Colombia y la Venezuela de Chávez, ¿no? Con particularidades, con algunos momentos de tensión. Me acuerdo cuando Néstor Kirchner, como secretario general de la UNASUR, tuvo que intervenir para allanar el diálogo entre Colombia y Venezuela, pero eso después decantó en una Secretaría General de la UNASUR compartida entre Venezuela y Colombia, ¿no? en un periodo de 2 años. Entonces, es esa coexistencia que podía anclar la integración, hoy está, realmente es imposible, hoy, ¿no? Como proceso de largo plazo veremos. Pero creo que allí se está expresando esa disputa y esa polarización globales, ¿no? Hay, pensando en lo que decía Juli sobre la reciente cumbre de Mercosur y la ausencia de Javier Milei, una mirada, y ahí vuelvo a centrarme en la integración, sobreideologizada, dogmática. La verdad es que, por lo menos en lo que he vivido y estudiado, sin antecedentes, ¿no? de ese nivel de dogmatismo y sobreideologización. Pensemos que Javier Milei eligió ir a un encuentro de derechas en Brasil en vez de ir a la cumbre del Mercosur, ¿no? Más allá de lo que eso implica en términos de que no fue elegido para una representación no institucional, ¿no? Fue elegido para representar al país, digo, pensando en la política exterior y en el Mercosur, y no para ir a encuentros paraestatales, si se quiere. La mirada de la integración es un problema para el país, porque es lo que decía Juli, ¿no? Por un lado, no se están leyendo los cambios que están teniendo lugar a nivel mundial hace tiempo ya, más allá de la aceleración a partir de la pandemia o de las guerras. Yo pensaba ayer en esta charla, que en relación al Mercosur específicamente y a la integración que antecede al Mercosur en los acuerdos bilaterales entre Argentina, Uruguay, Brasil-Uruguay, es decir, la integración de esta nueva etapa en Sudamérica nace con la democracia, que todos los gobiernos, desde el retorno de la democracia, le dieron una relevancia estratégica a Brasil y a la integración regional, en mi opinión, hasta el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, ahí hay un cambio que empieza a agravarse, y su expresión más fuerte es la política de Javier Milei hacia la relación con Brasil y hacia el Mercosur. Y esto me parece importante marcarlo porque el Mercosur no lo crea, citando a Milei, el marxismo global, ¿no? El Mercosur, el Tratado de Asunción que crea el Mercosur lo firma Carlos Saúl Menem en 1991. Y más allá de que algunas entre las cuales me incluyo, hemos sido muy críticos del tipo de integración que se promovió en aquel momento, incluso de su institucionalidad, fue en esa década, con esos presidentes, cuando se crea el Mercosur, cuando por primera vez se institucionaliza en un esquema de cooperación y luego de integración la relación entre Argentina y Brasil, por primera vez en la historia, digo, porque hubo intentos, el ABC, otros,
Pero la integración tal cual la conocemos nace en el Mercosur, por lo menos en 1991. Y es elogiada públicamente, en el caso de Argentina, por pensadores de la izquierda nacional, por ejemplo, que plantean, más allá de la ausencia de ideología, de cierta ideología que lamentamos, es importante en términos geopolíticos, es importante lograr por primera vez en la historia esto que Perón llamaba el núcleo de aglutinación fundamental, que es la relación entre Argentina y Brasil y luego el Mercosur. Entonces, esto me parece que es importante porque, si bien, reitero, en mi caso, incluso en ese libro que señaló Juli que tenía por ahí atrás, soy muy crítica de la orientación del esquema de integración de los 90, había una mirada estratégica en la relación con Brasil y en la creación del Mercosur concretamente, que hoy está ausente. Y eso es un retroceso gigante para nuestra región y para nuestro país, ni que hablar, en un contexto en el cual, como decía Juli, la geopolítica importa, los bloques importan, porque mientras estas instituciones multilaterales están debilitadas y con pocas capacidades de ser los espacios para los consensos, hay también todo un conjunto, una nueva configuración de instituciones y acuerdos promovidos por China y por el área del mundo que está creciendo. Están los BRICS, espacio del cual lamentablemente Argentina, con el gobierno de Javier Milei, decidió retirarse. Pero más allá de los delirios, delirio digo en el sentido de desapego de la realidad en cuanto a cómo funciona el mundo del gobierno actual, el mundo sigue funcionando de esa manera. Los bloques importan. Y el Mercosur era y es un espacio fundamental para la inserción internacional de nuestro país. Voy haciendo como una especie de ping-pong, ¿no? Empecé con la CELAC, bueno, la UNASUR ni que hablar. Fue ese espacio donde coexistieron gobiernos de diferente signo político y sin embargo hoy en esa polarización está absolutamente vaciada, más allá de los intentos de Brasil, de un consenso de Brasilia que propuso Brasil, que era la UNASUR, pero sin llamarse UNASUR, donde estuvieron los países de Sudamérica. Bueno, me parece que es un momento muy difícil para la integración en nuestra región y creo que ya que estamos reflexionando y vamos, bueno, no tenemos a nuestra audiencia en persona, pero sí podemos invitar a reflexionar. Creo que el valor estratégico de la integración regional para nuestro país y para nuestra región no debe ser soslayado, y más allá de esta coyuntura crítica, tenemos que seguir sosteniendo que la unidad continental que la unidad de nuestros países es un objetivo que sigue siendo válido, que es urgente y que debemos encontrar la manera de promoverlo, cada uno desde su lugar, aquí planteando esta discusión, eventualmente con responsabilidades de gestión desde ese lugar, planteando estos debates en la universidad. Y si dejo de lado un poco esta polarización, me olvido por un minuto de esta polarización, también es verdad que nuestra región ha tenido y sigue teniendo un péndulo histórico en relación con la cuestión de la integración, ¿no? Porque en realidad la unidad continental es un proyecto que está presente desde las independencias. Es el proyecto de Bolívar, de San Martín, de Morazán, bueno, si me quedo en el sur, Bolívar, San Martín, Monteagudo, Francisco Miranda. Es un proyecto que me gustaría que dejáramos de leer en algún sentido de manera romántica, porque los padres y madres de este proyecto de unidad continental buscaban realmente dar respuesta a cuestiones concretas, a problemas concretos de su tiempo, a partir de una lectura propia, que eso es lo que me parece destacable,
del escenario internacional, que es lo que está faltando. Es lo que está faltando, sin ninguna duda, en el gobierno nacional, ¿no? Después tenemos que construir una mirada propia con todo el acervo que tiene nuestra región en ese sentido, y Argentina ni que hablar, digo, en el siglo XX, Ugarte, Perón, eso está presente, ¿no? Me parece que tenemos que seguir tomando esas ideas y ver cómo podemos fortalecer hoy nuestra integración, porque realmente está en una situación muy difícil. Y esto que plantea Juli, de leer el programa industrial de Brasil, que nos llena de sana envidia, y que Argentina no aparezca, es un problema grave porque no es una cuestión política, es una cuestión estructural. Lo mismo que la caída del comercio intrazona. Son cuestiones que van más allá de un gobierno, de la voluntad de un gobierno. Entonces, si no se encaran con una correcta lectura del escenario internacional, con una correcta lectura de los problemas estructurales de nuestro país y de nuestra región para desarrollarse, no van a poder ser resueltos, y la situación de Argentina va a ser cada vez más periférica, cada vez más desindustrializada, cada vez más excluyente. Es decir, que esa requiere reflexión, requiere voluntad política y requiere un Estado inteligente presente. En un país como el nuestro, más que en cualquier otro, te diría. Y estamos diciendo que los países del norte están cambiando en este sentido. ¿Y por qué están cambiando? ¿Por qué habla la Unión Europea, si vamos a hablar de procesos de integración, de autonomía estratégica? ¿Por qué por primera vez la Unión Europea habla o usa un concepto que nosotros venimos usando desde hace muchísimo tiempo? Porque está en declive. Porque está en declive. Entonces, nosotros no somos países desarrollados. Ni siquiera en los mejores momentos de crecimiento tuvimos niveles de desarrollo como los países del norte global. Entonces, si los países del norte global, cuando ven que su peso económico cae, cuando ven que son menos competitivos, cuando ven que están en una situación de declive en relación a China y otros países, recurren nuevamente, porque ya lo hicieron hace mucho tiempo, al proteccionismo, a hablar la Unión Europea de política industrial, a fortalecer determinadas alianzas. Entonces nosotros tenemos que hablar de libre comercio, pero ¿qué locura es esa? Nosotros tenemos que renunciar al Estado cuando hoy hay más Estado que nunca en las economías del mundo, en países que eran los promotores hasta hace poco del libre comercio, cuando habían pateado la escalera, diría alguien, ¿no? Cuando habían sido proteccionistas para desarrollarse y después dijeron, bueno, ahora que estamos acá arriba no sube nadie más. Entonces inventamos reglas para que ustedes no suban. Bueno, están reinventando esas reglas. Ahí este punto que suma Mariana es súper clave, porque es una nueva patada a la escalera lo que estamos viendo. Porque, ¿qué es la patada a la escalera? La patada a la escalera refiere a un trabajo de un economista coreano, Chang, que analizó cómo se desarrollaron los países que hoy son desarrollados y qué herramientas utilizaron cuando todavía no habían alcanzado el desarrollo. Con un trabajo histórico de alta rigurosidad, lo que Chang demuestra es que todos los países hoy desarrollados utilizaron las herramientas de intervención sobre el comercio, sobre la inversión. Esto es como veníamos discutiendo con Mariana, un Estado muy presente para alcanzar el desarrollo. Y que una vez que alcanzaron el desarrollo, generaron regulaciones para que el resto de los países no usaran estas herramientas. Patearon la escalera al desarrollo. Y con eso buscaron garantizarse a sí mismos, mantener esa brecha de tecnología de desarrollo que habían alcanzado a través de estas políticas activas del Estado. La patada a la escalera significa un uso del poder para mantener una posición de privilegio. Y lo que estamos viendo hoy, cabe discutir, como sugería Mariana, y que yo adhiero a esa lectura, si es acaso una nueva patada a la escalera. Porque todas las regulaciones y prácticas del comercio actual tienen dos fines: restringir
el acceso a mercados a otros países que hoy todavía no tienen los mismos estándares, y además incrementar la brecha tecnológica. Y como estas medidas buscan incrementar la brecha tecnológica y además limitar las capacidades para que otros suban en la escalera, podemos quizás invitar a Chang a revisitar su obra y ponerla en el nuevo contexto. Lo que se me venía a la cabeza cuando hablábamos de esto es la importancia que tiene justamente hoy los esquemas de cooperación, los esquemas de integración en este contexto que, como venimos hablando, cada vez se tiñe más de creciente bilateralismo, ¿no? Y en definitiva, en nuestra región nosotros hemos visto cómo se produjo este retroceso de estos procesos. El Mercosur, ya yendo puntualmente a este esquema, siempre desde su formación, siempre atravesó por distintos momentos. Y en estos distintos momentos hemos visto cómo ha sido un espacio que ha sido tironeado o que se ha visto atravesado por las diferentes asimetrías que existen dentro del bloque, como así también en ocasiones por las diferencias, por las distancias ideológicas. Y bueno, hoy vemos más que nunca cómo esto afecta en el presente al espacio. Previamente vos, Mariana, habías hablado de la relevancia estratégica de la región. Bueno, cuando pensamos en el Mercosur, a la luz de los procesos de cambio que estamos viviendo, tanto a nivel sistémico como a nivel regional, ¿cuál te parece que debería ser el rol que debería tener el Mercosur de cara a lo que viene? Creo que más allá de los cambios de etapa, el Mercosur tiene más de 30 años y ha pasado por cambios realmente muy importantes, ¿no? Pensemos que cuando se creó el Mercosur estábamos en plena neoliberalismo hegemónico, si se quiere. Los movimientos geopolíticos y económicos de estos 30 años no han sido menores, ¿no? De la caída del muro de Berlín en su momento a todo lo que fue sucediendo después. Pero la verdad es que yo creo que los objetivos que debería tener el Mercosur, adaptados al contexto actual, no han cambiado de manera sustantiva. ¿Y a qué me refiero con esto? El Mercosur y la integración, sobre todo la integración entre Argentina y Brasil, pero la integración sudamericana en un sentido más amplio. Cuando hay estados comprometidos con ese proceso de integración, es una garantía de la estabilidad política regional. Juli, desde una mirada más desde lo comercial, habló de los costos de fricción. Bueno, en un sentido más amplio, la integración regional es una garantía de la estabilidad y de la concertación política. Pensemos incluso, por ejemplo, yo recordaba en estos días cuando hubo entre Argentina y Uruguay un conflicto que escaló en relación a la instalación de pasteras en Uruguay, ¿no? Que eso produjo tensiones. Bueno, los presidentes de ese momento, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, se reunían en las cumbres del Mercosur. Había un Mercosur que, a pesar de las tensiones, y yo estaba en esas reuniones porque trabajaba en la Cancillería en aquel momento, estaban atravesadas todas las reuniones de los órganos del Mercosur por esa tensión, pero había un funcionamiento del sistema que promovía por lo menos encontrar espacios de encuentro, el diálogo, etc. Entonces, la integración es, por un lado, resultado del desmantelamiento de las hipótesis de conflicto que había en la región en etapas anteriores y a su vez contribuye a garantizar eso. Y eso no es menor. Miremos cómo está el mundo. Nuestra región es una zona de paz. La única amenaza no menor que tenemos a ello en el Atlántico Sur es la usurpación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña y la militarización del Atlántico Sur que está vinculado a esa usurpación.
pero nuestra región es una zona de paz. Y el Mercosur sigue contribuyendo a eso. Digo porque a veces centramos la atención exclusivamente en lo económico-comercial y me parece que estamos perdiendo de vista otras cuestiones, ¿no? Y si bien la centralidad de lo comercial está muy presente en gobiernos, si se quiere, más neoliberales o conservadores en lo político, también en otros ámbitos más cercanos a otras miradas, también a veces eso se pierde de vista. Luego la cuestión de la democracia, que por supuesto estuvo amenazada incluso cuando ya existía el Mercosur, hubo un golpe en Brasil, etc. Pero sin embargo, el contexto de estabilidad política favorecido por la integración contribuye. Y luego el desarrollo, que implica un cambio de mirada con respecto al lugar de la integración en la definición de las políticas, pero que no debe perderse de vista, sobre todo en el caso de Argentina. Argentina, lamentablemente, tiene recurrentes ciclos que la llevan a la desindustrialización. Entonces es difícil planificar en el largo plazo, ¿no? En el marco del esquema de integración. Pero el Mercosur tiene que seguir cumpliendo ese rol. Ahora, lamentablemente, no puede hoy tener ese lugar porque no tenemos un gobierno que tenga ese objetivo, es decir, todas las políticas del gobierno actual llevan a destruir a los sectores productivos, sobre todo a la industria nacional, sobre todo a las pymes. Entonces, si vos no tenés un objetivo nacional de industrializar, de generar empleo de calidad, etcétera, etcétera, no podés ir a la mesa de Mercosur a hacer ese planteo. Y hoy es difícil ver cómo puede darse eso. Es decir, Brasil no es el responsable de industrializar a Argentina. Entonces, si Argentina no pone sobre la mesa intereses que vayan en esa dirección, ¿va a esperar el gobierno de Lula que cambie el gobierno en Argentina para avanzar en su proceso de industrialización? No. Bueno, el interés nacional, por el momento, sigue siendo nacional. Para Argentina, el Mercosur, desde un interés nacional que promueva un proceso que reduzca las brechas de desarrollo, la región es central, por esto mismo que planteaba Juli. Por la calidad de lo que exportamos, porque las exportaciones a la región tienen mayor contenido tecnológico, porque hasta la canciller lo dijo, pero bueno, la verdad que decir algo y después hacer todo lo contrario no tiene ningún sentido. Dijo en la cumbre que era el espacio de inicio de la internacionalización de las pymes. Bueno, ok, pero después tenemos una política económica que no cuida eso ni lo promueve, ¿no? Pero bueno, creo que, volviendo a la pregunta, que los objetivos del Mercosur, desde mi perspectiva, los que valen, los que considero válidos, no han cambiado, ¿no? En cuanto a qué es lo que el Mercosur puede aportar. Lo que necesitamos urgentemente es un gobierno nacional que piense en el país, básicamente. Sí, algo lo que se me venía a la cabeza cuando vos hablabas es que en América Latina siempre es muy notorio la fuerza de los presidencialismos. Entonces, la figura presidencial siempre tiende a manejar o incidir fuertemente en los lineamientos de política exterior. Entonces, ¿cómo te parece que pueda afectar la participación de nuestro país en los distintos esquemas de cooperación a la luz de el desinterés manifiesto que Milei ha manifestado justamente en torno tanto a la región como en torno a los distintos mecanismos? De hecho, si uno se pone a repasar los distintos recursos, el presidente jamás ha hecho mención a la palabra cooperación, por ejemplo. Nunca habla de cooperación, nunca habla de integración. En ningún discurso, por ejemplo, menciona estos términos. ¿Qué puedes decir de eso? Creo que el gobierno nacional, tanto en la política doméstica como en la política internacional, tiene una vocación de destrucción de ámbitos de cooperación, de diálogo. Es decir, es muy destructivo. No, la verdad es que no me surgen palabras más académicas para decirlo de otra manera, ¿no? Pero en ningún plano está propuesto
el integrar a los distintos sectores en la construcción de un proyecto común. Y esa pulsión destructiva que se ve de manera evidente en el plano doméstico tiene una proyección a nivel global. Es decir, el presidente Milei ha agraviado a presidentes de la región y de fuera de la región. ¿Cómo se puede hablar de cooperación cuando se ve al otro como un enemigo? ¿No? Y el otro puede ser un país cuyo pueblo decidió votar algo que no coincide con las ideas que el presidente tiene. Ya eso estaba planteado en campaña, ¿no? Y hay esa mirada donde si hay una batalla global contra el marxismo cultural, entonces en ese delirio, un país como Brasil, que es nuestro principal aliado y socio comercial, y otros países, un país como China, son vistos como enemigos. Ahí no hay posibilidad de cooperación. Pensemos además que eso se expresa en la forma de estar presente de nuestro país en los espacios. Porque el presidente Milei no estuvo en la cumbre del Mercosur, por un lado, pero a su vez la declaración de los estados parte y asociados del Mercosur, por primera vez en mucho tiempo, no salió porque no hubo consenso. Y Lula lo dijo sin decir al país, sin mencionar al país en su discurso. Dijo, ¿cómo puede ser que ni siquiera se acepte que las cuestiones de género, las cuestiones ambientales y otras estén presentes en una declaración? Por eso es un retroceso enorme para los derechos de las mujeres y otras cuestiones, ¿no? Es decir, que Milei no estuvo, pero a su vez la línea política a quienes sí estuvieron fue: de esto no se habla. Esto no puede aparecer en la declaración. Entonces, si vos tenés un conjunto de restricciones donde no podés siquiera dialogar sobre temas con tus contrapartes o con los otros países, bueno, ¿qué podemos esperar? Y la cooperación y el diálogo son fundamentales si queremos una región y un mundo de paz, más allá de las ideas. No se puede pensar, además, el desarrollo en un contexto de permanente conflicto, donde incluso en este contexto la política exterior de nuestro país nos lleva a asumir conflictos que no son nuestros. Entonces, integración y cooperación tienen que ver con la paz. Y el gobierno nacional está planteando posiciones más cercanas a la muerte y a la guerra. Bien, excelente. Para ir concluyendo, pensaba yo tirarles una pregunta que la pueden abordar las dos, es que es la siguiente. Las relaciones, Argentina es un país que en nuestra región siempre ha tenido un rol importante. Tiene que ver con las dimensiones, tiene que ver con sus capacidades económicas, tiene que ver con sus capacidades técnicas. Lo cierto es que hemos visto que en el presente mandato el perfil de nuestro país en el ámbito regional se ha retraído notoriamente. Pero ¿qué pasa? En las relaciones internacionales no hay espacios vacíos. Cuando cede uno, siempre va a haber otro que va a estar dispuesto a ocuparlo, en todo caso, conducir las discusiones. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que va a suceder con estos espacios que en distintos organismos multilaterales, a nivel bilaterales, con las relaciones que estamos descuidando con nuestros vecinos? Bueno, ¿qué va a pasar con esas relaciones? ¿Quién va a ser el encargado de asumir la conducción o de alguna manera salir a acompañar o a atender a aquellos actores que nosotros descuidamos? Ahí yo creo que hay un punto que es que mientras tenemos todos estos ruidos y tensiones en el nivel de la cabeza del Ejecutivo, Milei, la canciller, ministro de Economía, Banco Central, a nivel de la burocracia técnica y de los vínculos, sobre todo con los socios más importantes de Argentina, tenemos una red de vinculaciones que atraviesan cuadros técnicos que es muy densa. Y yo creo que ahí hay un factor que sostiene el vínculo.
que hay un elemento donde los comités binacionales, los comités técnicos de Mercosur, hay un marco donde lo institucional a nivel técnico sostiene. Y ese es un aspecto que a veces no miramos y que es importante preservar. Hay una disputa con mucha carga de violencia en los discursos, y en el primer nivel, digamos, una desaparición de la diplomacia presidencial. Pero a nivel técnico hay algo que queda ahí. Y que queda porque nuestros principales socios lo son por la densidad de los vínculos construidos. Y esperemos que eso pueda resistirlos. Creo que eso es algo que me gustaría aportarle ahí. Me parece que es importante lo que plantea Juli, coincido plenamente. Incluso, en realidad no es el primer antecedente de ruptura del diálogo. El primer antecedente reciente es Bolsonaro, ¿no? Y eso sí es lamentable en el caso de Mercosur, porque venimos de esa desacople, ¿no?, político. Por un lado, cuando el gobierno de Alberto Fernández buscaba apostar a la integración, del otro lado estaba un Bolsonaro que pateaba la mesa, y ahora al revés, ¿no?, salvando las diferencias de etapa y de liderazgos en particular. Creo que la densidad de lo construido en el Mercosur, no solo a nivel institucional y a nivel de los vínculos entre las burocracias, etcétera, que es muy importante y coincido, también a nivel de las sociedades y del sector privado, sostiene. Pero Argentina está perdiendo una oportunidad muy importante de aprovechar el ciclo político y económico brasileño. Lo vengo diciendo hace un tiempito. O sea, Brasil con Lula es un país que en muy poco tiempo pasó nuevamente de ser la 10ª a la 8ª economía del mundo, que eso que es una tendencia que mientras siga el gobierno actual, se va a mantener. Brasil va a seguir creciendo, tiene un proyecto de desarrollo nacional y de industrialización importante, y además se recupera y creo que se incrementa, al menos esa es una lectura más intuitiva, su peso a nivel global, ¿no? Sobre todo con gobiernos como los de Lula, que tienen una proactividad importante en ese sentido. Entonces, Argentina, con esta mirada, está perdiendo la oportunidad de aprovechar ese ciclo, reitero, económico y político, porque el crecimiento puede llevarnos a una situación donde, con un proyecto nacional más claro e industrializador aquí, tengamos tensiones con Brasil, como las hemos tenido en el pasado, más allá de la afinidad política. Pero lo que falta en el caso de Argentina es esa posición y claridad para negociar con Brasil cómo se administra eso. Pero esa oportunidad se está perdiendo, como se perdió la oportunidad, por lo menos, ojalá sea solo por ahora, del ingreso a los BRICS, que fue promovido por Brasil, y que realmente se está viendo que era un espacio que es un espacio que genera oportunidades para quienes forman parte, económicas, de posicionamiento internacional, etc. Entonces, la verdad es que no hay espacio que no sea dañado por la política exterior del gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el área económica se planteaba que los tres objetivos principales eran, dos objetivos principales eran la negociación del acuerdo con la Unión Europea y la entrada a la OCDE. Ok. Podemos discutir en otra charla si Argentina tiene que entrar o no a la OCDE, pero la entrada a la OCDE implica el respeto de cláusulas ambientales. Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Es contradictorio. Pusiste como primer objetivo de tu inserción económica internacional entrar a la OCDE y estás haciendo todo en sentido contrario. Entonces, no tiene destino. El acuerdo con la Unión Europea, poner como primera prioridad la negociación del acuerdo con la Unión Europea, cuando se sabe, más allá de nuestras preferencias, que el acuerdo está trabado en Europa, ¿qué sentido tiene? ¿Es mero discurso?
¿O es simplemente y dramáticamente que no se está leyendo qué es lo que está pasando en el sistema internacional? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero además creo que la diferencia, porque volviendo a lo que planteé al principio, que en los 90 la relación con Brasil y el Mercosur tenían una importancia estratégica para nuestro país. Hoy eso ya no sucede. Pero la diferencia entre una posición y la otra también tiene que ver con una fuerte, un fuerte empobrecimiento de las ideas en relación a cuáles son los objetivos de un gobierno. Creo que hay una gran ignorancia, ignorancia supina de algunos temas, más sobre ideologización y dogmatismo, es un cóctel realmente muy perjudicial para el país. Bueno, así entonces cerramos nuestra entrevista. Nuevamente reiterarles a Julieta y a Mariana nuestro agradecimiento por tomarse parte del día y participar de esta charla. Una instancia que es sumamente interesante, que nos deja con más ideas y nos deja con más dudas también, pero también nos aclara un poco el panorama de este mundo tan tumultuoso y de esta Argentina que lo está aún más. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, y a Juli. Realmente un gusto volver a encontrarnos. Siempre aprendo muchísimo cuando está Juli en algún lugar. Y esperemos realmente que haya sido útil para quienes están viendo y escuchando la entrevista. Y así culminó nuestra última entrega del programa Observando el Mundo, un programa que constó de una serie de capítulos que buscó abordar y problematizar en torno a los principales ejes de la política exterior argentina. Por último, es importante remarcar que este es un producto que surge del trabajo colaborativo entre Fundación Igualar y CIPEI.